Damos gracias al Señor por este momento, también damos gracias por los que estamos tanto en este lugar como los que están desde casa reunidos. Les damos la bienvenida a todos ellos. Recuerde siempre compartir este link con otras personas, con familiares, amigos, para que juntos podamos escuchar algo diferente durante este tiempo. Amén. Así que vamos a continuar con un tema que hace 8 días empezamos hablando sobre la humillación, ¿sí? Y vimos sobre la importancia de la humillación, y hay una definición que se encuentra en la Real Academia, el diccionario de la Real Academia, que lo relaciona de esta manera. Dice que abatir el orgullo, la altivez de alguien, eso es humillación. También tiene que ver con arrodillarse o hacer adoración o hacer actos de humildad, ¿sí? En el gran diccionario enciclopédico de la Biblia de la editorial CLIE, en la página 1210, dice que es la actitud de quien reconoce el propio lugar bajo la condición de criatura de Dios, opuesto a la presunción o orgullo. Esto es importante, o sea que es totalmente opuesto a lo que pronto hoy en día vemos en este tiempo, que pues lo hablamos hace 8 días. Lo que se está viendo hoy en el mundo es lo que hay en el corazón del ser humano. Y como dice la Biblia, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿qué se ve en muchos sentidos? O sea, no generalizando todo, porque si bien dice la Biblia, hay que desechar lo malo y retener lo bueno, ¿sí? Pero en muchos casos se está viendo mucho de lo que hay en el corazón, ¿sí? ¿Y qué hay? Odio, ¿cierto? Hay amargura, hay dolor, ¿sí? Hay rabia, etcétera, etcétera. Entonces, Dios quiere que en este tiempo nosotros como iglesia, y tal vez la sociedad hoy en día, entendamos que necesitamos acudir a la presencia de Dios y humillarnos ante Él. Ahora, toda la enseñanza y el comportamiento de Jesús se cifra en la humildad para con el Padre, y también la obediencia a su voluntad y la humildad para con los hombres. Y resulta que Jesús es el más claro ejemplo de lo que vamos a tratar en esta hora, en cuanto a esa humildad que tuvo de despojarse allí de esa condición de Dios y tomar la forma de nosotros, haciéndose semejante a nosotros. Se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo y se hizo semejante a cada uno de los que estamos acá, ¿sí? O sea que es posible bajar la cabeza en ciertos momentos, ¿o no? ¿Sí? Pero ¿qué pasa con el que es orgulloso, el que está dolido, el que está resentido? Le cuesta, pero es debido a que su corazón está endurecido. La persona humilde, escuche esto, reconoce su dependencia de Dios y no busca el dominio sobre sus semejantes, sino que aprende a darle valor por encima de sí mismo. Entonces, es importante que nosotros en esta hora podamos acudir a ello. Entonces vimos 2 puntos hace 8 días, cómo empieza ese proceso de humillación. Y recordamos un pasaje en segundo libro de Crónicas 7:14. ¿Sí se acuerda qué dice? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, se convirtieren su mal camino, entonces yo iré de los cielos, perdonaré su pecado y sanaré. Tenga en cuenta eso, dice, ¿sanaré qué? La tierra. Pero ¿qué hay que hacer para que Dios sane la tierra? Humillarnos. Entonces ese proceso empieza con una actitud de humillación, y dentro de esa actitud de humillación hay algo que es la oración, el buscar la presencia de Dios, porque dice, si se humilla a mi pueblo y buscan mi rostro. Y creo que hoy en día muchos aquí en Colombia estamos entendiendo eso. Tal vez están algunos relajados, tal vez parte de la iglesia estaba muy tranquila, ¿sí? Tal vez estábamos muy acomodados, pero al ver con todo lo que está pasando, como quien dice, uy, no, tenemos que sacudirnos de ese estado y empezar a hacer lo que el Señor quiere que hagamos, que es humillarnos y buscar ¿qué? Su presencia. ¿Cuánto lo vamos a estar haciendo? Amén. Y yo creo que en este momento muchos en diferentes lugares también están haciendo lo mismo, están clamando al Señor por su presencia, porque lo que más anhelamos es que Dios sea trayendo sanidad sobre nuestra Colombia. Amén. ¿Cuántos queremos ver una nación sana, una nación restaurada? Y el único medio es humillarnos ante Él, postrarnos ante Él, ¿sí? Y como resultado de esa búsqueda, ¿sabe? Cuando uno busca al Señor en oración, clama a Dios por su presencia, hay algo que se llama el arrepentimiento, porque ahí dice,
arrepienten de sus malos caminos o se apartan de sus malos caminos, porque eso significa la palabra arrepentimiento. ¿Qué? Apartarse. La palabra arrepentimiento significa volverse, un cambio de dirección. Y a eso lo que Dios, escuche esto, lo que Dios nos está llevando a nosotros como iglesia en primer lugar, pero también a todos como sociedad. ¿Por qué como iglesia? Porque lamentablemente nosotros a veces, como decía el pastor, los que vieron la vigilia el viernes, el mismo pueblo tal vez es culpable de lo que está pasando hoy en día, porque no estamos haciendo lo que sabemos hacer, que es predicar el evangelio, traer el reino de Dios a los corazones de las personas, porque tal vez muchos no han tomado en serio esta labor de decir que soy cristiano, soy un hijo de Dios, sabiendo de que somos, hablándolo de esta manera así bíblicamente, dice, somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, que nos sacó de las tinieblas a su luz para que anunciemos las virtudes de aquel. O sea, es tremendo eso, pero lamentablemente muchos tal vez no han tomado en serio ese rol que tenemos como pueblo de Dios. Y si bien es cierto, es un tiempo para que nosotros tomemos nuestra posición y nos volvamos a Él siempre con esa actitud de decirle, Señor, ten misericordia. Y que seamos los primeros en decirle, Señor, perdónanos por ser duros, perdónanos por la insensibilidad, perdónanos por nuestra rebeldía, perdónanos por criticar, porque fácilmente criticamos a los que están allí en eminencia, que tienen autoridad, fácilmente juzgamos, a veces somos los que más, vea, ahí, señalamos. Y hermanos, ¿por qué no más bien hacemos lo que dice la Biblia? Humillarnos ante Él, pedir perdón, pedir su misericordia. Entonces vimos el ejemplo de un hombre llamado Manasés, quien desde muy temprana edad empezó a reinar, pero hizo lo malo ante los ojos de Dios. Empezó a probar cosas que iban en contra de la deidad de Dios, que era levantar altares a otros dioses, la idolatría, algo que a Dios no le gusta, practicar la hechicería, practicar cosas que van en contra de lo que el Señor mismo estableció, y por lo tanto esto trajo más maldad al pueblo en ese tiempo. Oiga, parecido a lo que vemos hoy, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Cierto? ¿Están conmigo? Hoy, nada más ayer, yo no sé si ustedes se dieron cuenta, estaban haciendo conjuros contra la nación. ¿Y la iglesia dónde está? ¿Qué estábamos haciendo nosotros en ese momento? Entonces tenemos que cuidarnos de ello y pedirle al Señor que los que estén allí puestos como autoridad, que Dios los guarde, que ellos puedan ser sensibles y volverse en el corazón a Dios, que se entreguen a Dios. Entonces la dureza de corazón trae unas consecuencias, como le pasó a Manasés. Lo humilló el Señor, ¿sí? Lo trataron mal. Manasés, vemos de que él, cuando Dios lo trae allí a lo más profundo, él cae a lo más bajo también, porque después él termina siendo esclavo, siendo oprimido. El Señor le habló a Manasés y a su pueblo, pero ellos no hicieron caso a lo que Dios les había advertido, o sea, no quisieron oír. Y Dios muchas veces nos advierte, pero tal vez nosotros no hacemos caso a lo que Dios nos dice. Entonces también vemos de que la humillación llega cuando ya nos vemos como que muy mal. Por ejemplo, Manasés se vio en un estado donde él ya estaba angustiado, no sabía qué hacer, porque él sabía que había hecho algo delante de Dios que estaba mal. Ese pasaje que estoy mencionando, eso es segundo libro de Crónicas, el capítulo 33, ¿sí? Todo ese capítulo habla de lo que hizo Manasés, siendo un hombre que tenía conocimiento de hacer las cosas bien, porque él tenía un padre que le dio ejemplo en ello, pero lamentablemente él se desvió. O sea, él más bien escuchó otras voces y se llenó su corazón, y llenó su corazón de maldad, de perversión, de dureza, y bueno, hizo lo que hizo con el pueblo, hasta que, hermanos, se sintió humillado, y ahí sí tuvo que clamar al Señor. ¿Qué hizo Dios en medio de ese clamor? Pues Dios es bueno, dice que Dios lo escuchó, oró al Señor, dice el versículo 12, y Jehová oyó el clamor de este hombre que estaba humillado, y Dios vino y lo escucha y le da la oportunidad de ser librado de la condición en la que él se encuentra. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que Dios escucha y atiende y responde a quien se humilla. ¿Usted lo cree o no lo cree?
Porque ahí en Segunda de Crónicas lo dice: si se humilla mi pueblo, busca mi rostro, se apartan de su mal camino, o sea, se arrepienten, y entonces yo iré de los cielos, perdonaré su pecado y ¿qué? Sanaré. O sea que hay respuesta en la oración. Yo creo que no es en vano lo que hemos estado haciendo estos días. ¿Usted lo cree o no? Amén. Algunos no los veo como convencidos. ¿Usted cree que es en vano o no es en vano lo que hemos estado haciendo? No es en vano, porque es lo mejor que podemos hacer como iglesia, hermanos. Pedir perdón, como lo hizo un hombre llamado Nehemías: Señor, yo y tu pueblo hemos pecado. Porque es que nosotros somos parte de Colombia, somos colombianos, ¿sí o no? Estamos aquí. Y no solamente eso, o sea, hay cosas que están pasando alrededor en otros lugares, no solamente acá. Por ejemplo, ayer veía que en Israel también ha habido caos, ¿sí? Países cercanos, vecinos, donde se ha estado viendo también lo mismo. Entonces todo eso es un llamado que Dios nos está haciendo a que nos humillamos, que vengamos ante Él, que si clamamos allí, Dios puede detener el juicio, porque Manasés se vio en un estado muy crítico, pero Dios escuchó su clamor y lo salvó y lo restauró. Y de eso vino un fruto, porque la Biblia dice que si damos frutos dignos de arrepentimiento, Dios le agrada eso. ¿Y cómo lo hizo él? Dice la Biblia que se convirtió de sus malos caminos, ¿sí? Ahí en el versículo 15 y 16 de segundo libro de Crónicas 33. Estoy aquí repasando porque algunos tal vez de pronto no estuvieron hace 8 días, o algunos no alcanzaron a verlo. Pero mire lo que dice segundo libro de Crónicas, capítulo 33, verso 15 al 16. Oiga, está medio piña, ¿yo? La Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera: Manasés también quitó los dioses ajenos. ¿Qué dice? Quitó los dioses ajenos y el ídolo del templo del Señor. Derribó todos los altares que había construido en el monte donde estaba el templo y todos los altares que había en Jerusalén, y los arrojó fuera de la ciudad. O sea que hubo un ¿qué? Arrepentimiento, porque él estuvo dispuesto a quitar, a soltar todo ídolo, a sacar lo que había contaminado la casa del Señor. Y después restauró el altar, mire, restauró el altar del Señor, y allí sacrificó ofrendas de paz y ofrendas de acción de gracias, y también alentó al pueblo de Judá para que adoraran al Señor Dios de Israel. ¿Por dónde deben empezar los cambios? Por nosotros. Él era una autoridad en ese momento. Mire, hermanos, si los corazones de estos hombres que están allí no son tocados por el Señor, es tremendo, porque es posible que se siga subyugando al pueblo, porque están lejos de Dios. Por ejemplo, yo ayer colocaba un versículo, no sé si lo vieron en el estado de Facebook, que yo lo pongo, yo solamente pongo eso, o sea, de vez en cuando pongo aquí una que otra foto, pero yo en sí pongo son textos de la Biblia, mensajes de la Biblia, textos, pensamientos de la palabra de Dios, porque es lo único que va a cambiar y va a derribar todos esos argumentos. Y hay un texto en Proverbios, no lo vamos a leer, si quiere apúntelo, Proverbios 29:4, dice que cuando está el hombre allí dispuesto a hacer las cosas bien, que gobierna bien, entonces vamos a estar ¿qué? Alegres. Pero cuando está el hombre, dice que con justicia el rey da estabilidad al país. Oiga, o sea, a los gobernantes, eso le dice Proverbios 29:4. Con justicia el rey da estabilidad al país, pero cuando lo abruma con tributos, ¿lo qué? Cuando lo abruma con tributos, lo destruye. Oiga, ayer escuchaba a alguien y mencionaba también ese versículo, y lo busqué en otras versiones. Esta es la Nueva Versión Internacional. Oiga, cuando lo abruma con tributos, ¿lo qué? Lo destruye o lo oprime, dicen otras versiones. Y eso fue lo que rebosó en este país, ¿sí o no? Cuando se establecieron estas normas, o tratando de imponer ciertas cosas que quieren subyugar al pueblo. Pero definitivamente lo único que puede cambiar ese pensamiento es que llegue el corazón, esa persona llegue al corazón de Dios, entregue su corazón a Dios y pueda decirle: Señor, yo necesito hacer ¿qué? Tu voluntad. Manasés entendió eso, tuvo que quitar todos los dioses ajenos, tuvo que sacar todo lo que había en el templo, lo que estaba contaminando la casa del Señor, y darle ese espacio a Dios.
y escuche esto, ya hablándolo en nuestro tiempo, ¿qué tenemos nosotros que quitar de nuestras vidas? ¿Qué pecados todavía nosotros tal vez tenemos que sacar de nosotros, de nuestras casas? Porque es que lo que estamos viendo hoy en día no es algo que de la nada surgió, no, es algo que ya viene de un problema de raíz, donde tal vez las cabezas, los padres, ustedes que tienen hijos, han descuidado lo más importante, que es la educación, el crecimiento de sus hijos, con principios de la palabra de Dios. Entonces todo eso tiene su raíz. Por eso es importante que nos volvamos a Él y le digamos: Señor, hoy me arrepiento, saco toda cosa inmunda de mis casas, de mi casa, de mi vida, saco el pecado que está allí tal vez arraigado en nuestras casas, lo declaro sin poder en esta hora, y yo quiero la presencia de Dios. ¿Cuántos queremos la presencia de Dios en nuestras vidas? Porque es lo único que va a traer paz y libertad al corazón de las personas. Entonces Manasés, ¿qué hizo? Se convirtió de sus malos caminos. Iglesia, realmente nos hemos convertido de nuestros malos caminos. Nos hemos apartado de lo malo, estamos haciendo lo bueno ante los ojos de Dios. Eso es para que lo reflexionemos, porque la Biblia nos habla de los frutos dignos de arrepentimiento. Entonces vimos el proceso, tomando el ejemplo de Manasés. Él fue orgulloso, fue altivo, hizo cosas malas, pero después de que estaba humillado ya en juicio, llevado por los de Babilonia, allí siendo esclavo, es más, lo pusieron las narices como una argolla y lo tenían allí haciéndole daño. Ahí lo dice la Biblia. Pero hasta que se vio allí en esa condición, él clamó a Dios y Dios lo escuchó. Entonces Dios escucha el clamor de un pueblo cuando se humilla. ¿Cuántos lo creen? Cuando nos humillamos ante Él, cuando nos arrepentimos, cuando le pedimos perdón al Señor, cuando le decimos: Señor, ten misericordia, yo quiero vivir para ti, hermano, de seguro el Señor nos va a responder. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Muy bien, ahora en segundo lugar, así estudiantes, quedamos ahí. Hay una exigencia que Dios hace. Si nosotros queremos que Dios sane y libere nuestra nación, que sane nuestras vidas, porque esto va tanto a nivel individual como a nivel general. Mira lo que dice Miqueas 6:8, ahí va a aparecer en la diapositiva, nueva versión internacional. Miqueas capítulo 6 verso 8. Dios dice: ya se te ha declarado lo que es bueno, y ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. ¿Y qué espera el Señor de nosotros? Léalo fuerte: practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte. Vuelve y léalo. ¿Qué quiere el Señor de nosotros? Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante Dios. ¿Y qué es practicar la justicia? Hacer las cosas con honestidad, actuar con equidad, ser personas íntegras, ser personas que tratamos cada día de mostrar la paz del Señor. La Biblia dice, y yo lo mencionaba estos días también, en las bienaventuranzas, en Mateo 5, dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos heredarán el reino de Dios. Eso es practicar la justicia. Porque si fuera, como dice la Biblia, a veces si fuera por nuestra cuenta, así como los escribas y fariseos, el hacer justicia, hermanos, ay Dios, que eso es lo que estamos viendo hoy en día. Ya que quieren hacer los seres humanos, hacer justicia por su propia cuenta. Y hay razones, sí, porque tal vez están cansados de tantas injusticias, de tantas cosas, pero no es la manera, porque Dios nos ha dejado una forma de venir ante Él y a través de su palabra entender de que la mejor manera es buscándole a Él, dándole lugar al Señor. Amén. Entonces, ¿qué nos exige Dios? Que practiquemos justicia, hermanos. La iglesia tiene que mostrar eso en este tiempo. Es cierto que estamos en un país de Estado de Derecho, que tenemos libertad de expresarnos, eso es verdad. Si usted estudia la Constitución, dice que podemos tal vez marchar pacíficamente, porque eso lo dice la Constitución. El hermano, los que han leído la Constitución de Colombia saben que eso está ahí, ¿sí o no? Lo podemos hacer, pero pacíficamente, y como cristianos pues mostrando el nombre de Dios en alto. Amén. Diciendo que la única forma de que las cosas puedan cambiar es mostrando que Dios sea el rey de sus corazones. Amar misericordia, y vuelve y dice: humillarte ante tu Dios. Filipenses capítulo 2, 5 al 8. Capítulo 2, versos 5 al 8.
También en la Nueva Versión Internacional nos recuerda lo siguiente: la actitud de ustedes debe ser, ¿la actitud de quién? O sea, de todos nosotros, de usted y de mí, y de los que están allí en casa conectados. Mire lo que dice la palabra: la actitud de ustedes debe ser, escuche bien esto, como la de ¿quién? Como la de Cristo, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, ¿qué dice? Se rebajó voluntariamente, tomó la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, mire lo que dice: se humilló ¿qué? A sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Oiga, esa palabra se humilló a sí mismo quiere decir, o sea, él estuvo dispuesto a estar sufriendo todo lo que viniera con tal de obedecer ¿a quién? Al Señor. ¿Y qué sufrió en este sentido Jesús? Vergüenza, lo maltrataron, lo laceraron, lo despreciaron, lo rechazaron, o sea, muchas cosas que tal vez a muchos nos ha pasado y que a veces nos cuestan cuando nos hacen ciertas cosas, pero tenemos alguien, hermanos, que vivió algo más extremo. Tenemos alguien que vivió algo más extremo y que fue el Señor Jesús. Entonces, la rebeldía, escuche esto, el orgullo y la rebeldía producen efectos trágicos. Y la Biblia muestra el ejemplo en Isaías 14, versículo 13 al 15, de uno de los seres vivientes más hermosos que Dios había hecho en la eternidad. ¿Cómo se llama ese ser viviente? Querubín, Lucifer. Era el más hermoso, dice la palabra. Pero mire lo que pasó con él. Cuando hay rebeldía, hay orgullo, esto produce efectos trágicos, que fue lo que le pasó a Satanás, contrario a Jesús. Él se humilló, fue obediente, hizo las cosas bien delante de Dios, mientras que Luzbel, mire lo que dice allí en Isaías 14, 13 al 15, Nueva Traducción Viviente, dice: pues te decías a ti mismo, subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. Voy a presidir en el momento de los dioses, en el monte de los dioses, muy lejos en el norte. Escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. Oiga, en cambio serás bajado al lugar de los muertos y a las profundidades más hondas. El deseo de quién, de Lucifer en ese sentido era ser como quién, más que Dios. Pregunto, pensemos aquí, reflexionemos, hermanos. Hoy en día hay personas así, hasta quieren desafiar a Dios, quieren ser más que otros. ¿Y sabe qué dice la Biblia frente a eso? Dice que ninguno tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Cuando un hombre se pone en un lugar allí de autoridad y empieza a mirar a los otros como inferiores, lleno de arrogancia, hermanos, tarde o temprano eso trae unas consecuencias. Va a caer porque eso le pasó a Lucifer. ¿Qué le pasó a Lucifer? Le costó la condenación y el castigo eterno. Fue expulsado de allí, de la eternidad. Fue expulsado debido a que él quiso ser más que Dios. ¿Y qué muestra esto, hermanos? Que si nosotros a veces nos llenamos de orgullo y no nos humillamos, tarde o temprano esos hombres, esas personas tienen que caer rendidos a los pies. Y ojo, el orgullo nos separa de Dios, porque dice la Biblia: Dios da gracia a los humildes, pero mira de lejos a quiénes, a los altivos, a los orgullosos. Entonces, eso es otra consecuencia, y separación. Y la Biblia dice que el pecado nos separa de Dios. Por eso vemos lo que está pasando hoy en día, porque la gente no ha querido entender, y tal vez muchas veces la iglesia no ha querido entender que tenemos que humillarnos y rendir todo nuestro ser, nuestro corazón ante Dios. Ahora, ¿por qué Dios resiste la soberbia y castiga el orgullo? Mire lo que dice según en el capítulo 2 de Isaías, capítulo 2, versículo 11 y 12. Hermanos, me dan 10 minuticos más para terminar este tema, ¿les parece? ¿Sí o no? Dígame en amén o no amén.
Los que están en casa no tienen excusa porque pueden allí tranquilamente ver. Isaías, lo tienen, Isaías capítulo 2, mira lo que dice en la Reina Valera contemporánea. Tengo aquí esta versión, me disculpan que yo a veces pongo varias versiones, pero es para tener más luz y comprensión de lo que Dios nos está diciendo en este texto. En aquel día serán doblegados ¿quiénes? Los orgullosos, los altivos, y humillados los soberbios. Solo el Señor será ¿qué? Exaltado, porque el día del Señor de los ejércitos vendrá con todos los que, oiga, los soberbios y altivos, contra todos los que se enaltecen, los cuales serán ¿qué? Ay, hermanos, en cualquier momento todo esto, todas esas personas que están siendo arrogantes, altivas, van a ser ¿qué? Humillados. Si está ahí, Dios lo va a cumplir. ¿Por qué? Porque a Dios no les gusta ese tipo de corazones. A Dios no le agrada a esos hombres, esas mujeres que se levantan también contra la autoridad. Hay que tener cuidado de eso. Hay formas de yo tal vez mostrarle que no estoy de acuerdo, pero ya de ir a resistirme contra eso. La Biblia dice que quien se levanta contra la autoridad está resistiendo ¿a quién? A Dios, lo dice Romanos. Lo dice la palabra, o sea, la Biblia misma nos ilustra qué tenemos que hacer. Entonces tenga cuidado, Dios va a humillar a esas personas que son soberbias, los va a tirar allí, les va a decir, mire, hasta aquí llegan ustedes. ¿De qué manera? No lo sabemos, Dios algo hará, les cambiará su mente, su corazón, o pasará algo, no lo sabemos, solo ya Dios está obrando ahí, yo lo creo. Pero llegará el momento en que ellos tendrán que entender que tenemos que acudir al Señor. El Salmo 51:17 nos muestra que la humillación es un sacrificio espiritual. Mire lo que dice el Salmo 51:17, un salmo escrito por el rey David, un hombre que estaba en autoridad, un hombre que cometió muchos errores. Usted y yo sabemos de que ese salmo, o si algunos no lo saben les cuento, ese salmo nace de un pecado que él había cometido. Era que él se había acostado con la mujer de uno de sus soldados, de los que estaba peleando allí por la nación en ese tiempo, que era Betsabé, y eso trajo consecuencias. Y si lee desde el capítulo 1, al sentirse él confrontado por el profeta Natán, el Señor le dice a través de este profeta, el Señor te manda a decir que debes arrepentirte, porque si no le voy a quitar la vida. Así le dijo el Señor, que si no se arrepentía iba a morir. Cuando David escuchó eso, ¿usted qué haría cuando le digan a usted, mire, si usted no se arrepiente va a morir? Y hay personas que le ha pasado cosas así, que el Señor les advierte a través de hombres y mujeres de Dios, mire, el Señor quiere que usted se arrepienta, Dios me dio esta palabra, y algunos no hacen caso, hermanos, cuando menos piensan, al otro día terminan haciendo lo que el Señor les advirtió, o a veces hasta pierden la vida. Y David entendió, no, viene ante el Señor y desde el versículo 1 empieza a decirle, Señor, ten piedad de mí, borra mis rebeliones, perdona mi maldad, mira mi pecado está siempre delante de ti, lávame más y más. O sea, él tuvo una actitud de arrepentimiento. Y ¿sabe qué es lo tremendo? Él entendió esto de lo que dice en el Salmo 51 verso 17, que los sacrificios que tú quieres son el espíritu ¿qué? Quebrantado. Tú, Dios, no desprecias al corazón contrito y humillado. ¿Sabe que él entendió eso? Que por él humillarse ante el Señor, Dios no lo iba a despreciar, porque dice un corazón contrito y humillado no lo desprecia el Señor. O sea que si venimos ante él con esa actitud de arrepentimiento, hermanos, dejando el orgullo a un lado, Dios va a atender el clamor que nosotros hagamos ante el Señor. Así que se quema el orgullo carnal sobre el altar con el fuego de su espíritu. ¿Sí? ¿Qué vino a hacer David? Vino ante la presencia de Dios, ante el altar que había en ese tiempo, vino ante el Señor. Y recuerde que la palabra altar representa varias cosas: es un lugar de sacrificio, es un lugar de expiación, es un lugar donde hay que morir, es un lugar donde yo también me postro y lo adoro a Él, es un lugar donde yo estoy en completa armonía ante Dios para que Él haga lo que tiene que hacer en mí. Entonces, a través del Espíritu Santo, el Señor empieza a renovarnos y a cambiarnos y a hacer lo que Él tiene que hacer en nosotros. Y lo otro es que entonces Dios habita con quienes ¿qué? Se humillan. Y por último, hermanos, la humillación produce gloria. ¿La humillación qué?
produce gloria. Entonces hemos visto ya dos cosas. Una es el proceso, viendo el ejemplo de Manasés. Lo segundo es que Dios exige que practiquemos la justicia, la misericordia y que nos humillemos ante Él, como lo hizo David. Pero en tercer lugar es que la humillación va a producir gloria, ¿sí? Hasta lo máximo. Y lo acabamos de leer ahorita en Filipenses. Vamos a leer los versículos, capítulo 2, versículo 9 al 11. Filipenses 2, 9 al 11. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí está entendiendo lo que Dios nos está queriendo decir en esta hora? Filipenses 2, capítulo 2, verso 9 al 11. Nueva traducción viviente dice: por lo tanto Dios elevó al lugar de máximo honor, oiga, elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús, ¿qué? Se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Usted no cree que eso se está cumpliendo en este tiempo? ¿Qué está haciendo la tierra en este tiempo? Doblándose ante el Señor Jesús, porque Él es el Rey de reyes, el Señor de los señores, de todos los gobernantes que hay aquí sobre la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. ¿Cuántos lo creen? Usted le puede dar un aplauso al Señor por eso. Aleluya. O sea que, hermanos, después de humillarse, Cristo fue exaltado hasta lo máximo. Y si la iglesia entendemos esto, hermanos, la iglesia va a ser exaltada. Vamos a ver la gloria de Dios. En este tiempo la iglesia tiene que darse a conocer, pero la mejor forma de darnos a conocer es humillarnos ante Él, y después toda lengua va a confesar con nosotros que el único camino es el Señor Jesús. Vaya también adelante allí a primer carta de Pedro, capítulo 5, verso 6. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 6. Dice allí, en la Reina Valera del 2015, mire cómo es esta expresión: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte al debido tiempo. Oiga, hermanos, en la Reina Valera dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él nos exalte cuando fuere su tiempo. Hermanos, esto no es en vano, vuelvo y les digo, humillarnos ante Dios no es en vano. Lo que hicimos el viernes aquí en Cartago, allí pararnos en la plaza principal, no es en vano. Las oraciones que vamos a estar haciendo estos días como iglesia, en la mañana, los 7 días de oración y ayuno, no es en vano, porque eso es lo que hacían los hombres de Dios hace más tiempo atrás, que cuando se veían así aprisionados por los enemigos, ellos entendieron: aquí no hay otra, hay que clamar ¿a quién? A Dios. Y mientras ellos ayunaban, oraban, clamaban al Señor, el Señor empezaba a defenderlos y les daba la victoria. ¿Cuántos lo creen? Entonces, a su tiempo Dios va a exaltar a quien se humilla. Sigámonos humillando ante el Señor, sigamos buscando su presencia. Y por último, el Salmo 113, versículos 7 al 9. Salmo 113, Reina Valera contemporánea. Salmo 113, versículo 7 al 9 dice: el Señor levanta, oiga, escuche esto, levanta de la nada al pobre y saca del muladar al pordiosero, para darle a los dos un lugar entre los príncipes, entre los gobernantes de su pueblo. Y el Señor concede a la mujer estéril un hogar y la alegría de tener hijos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué vemos allí? Que la pobreza se cambia ¿en qué? En abundancia. ¿Cuántos lo creen? La pobreza se cambia en abundancia. Se destruye lo que va a ser subyugado, empieza ¿qué? A gobernar. Los que eran subyugados van a gobernar, y después de esto la esterilidad se va a cambiar ¿en qué? En ser fecundos. Vamos a ver frutos, que la esterilidad ya no va a estar más allí, la sequedad ya no va a estar allí. Entonces, hermanos, tal vez todo esto es un remesón para que salga lo bueno de esta nación. Amén. ¿Y cuál es lo bueno? La iglesia de Jesucristo.
va a empezar a resplandecer en medio de este tiempo, y todos los que están allí en eminencia van a entender, es la solución. Jesucristo es la respuesta ante la necesidad que estamos viendo en este tiempo. ¿Cuántos lo creen? Diga conmigo: Jesucristo es la respuesta ante la necesidad que estamos viendo en este tiempo. Y yo le invito allí, levante sus manos, diga en el nombre de Jesús: Señor, yo creo en un Dios que hace milagros. Yo creo, Señor, en un Dios que restaura. Yo creo, Señor, en un Dios que puede cambiar la historia, Señor, en la cual nos estamos viendo hoy, en el presente, Señor. No solamente aquí en Colombia, sino en muchas partes del mundo. La tierra gime, la tierra hoy se humilla ante ti, Señor, reconociendo a quién más iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú tienes palabras de amor, solo tú tienes palabras de verdad, Señor. Hoy nos humillamos, Señor, como iglesia. Perdónanos si tal vez le hemos dado lugar al pecado, nos hemos relajado ante esta situación. Perdónanos, Señor, si no hemos hecho caso a lo que tú hace tiempo nos está diciendo, que prediquemos, que hablemos, y no lo hemos hecho, Señor. Perdónanos por la dureza del corazón, Señor. En esta hora, Padre, te ruego, ten misericordia, ten misericordia, ten misericordia, Señor. En este momento, Jesús, mira a tu iglesia, Señor, los que estamos en este lugar. Y yo quiero que de una manera simbólica usted extienda sus manos y vamos a orar por nuestra Colombia. Extienda sus manos y miremos este país y los que están alrededor. Digámosle: Señor, calma todo odio, saca del corazón toda mentira, saca de la mente todo deseo de venganza, de crueldad, en el nombre de Jesús. Padre, aquí hay niños, jóvenes en esta nación que van a ser los futuros gobernantes, Señor. Se van a levantar en el temor tuyo, Señor. Pero Padre, ten misericordia. Guarda el corazón, Señor, de este país. Guarda el corazón, Señor, de los gobernantes, de los que están allí en eminencia con el presidente, Señor, los de la cámara, los de, Padre amado, los que están allí alrededor, Señor Jesús, como los concejales, los gobernadores, Señor, Padre, los congresistas. Quita todo plan diabólico en ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Y rogamos, Señor, que ellos vuelvan ese corazón de piedra a ti, Señor. Quita ese corazón de piedra, quita sus corazones, Señor, de maldad, y pon corazones sensibles. Y que los hijos que están allí, Señor, aquellos pocos hombres, Señor, puedan resplandecer en medio de este tiempo, y tú los levantes como antorchas, Señor, y los ponga a ellos, Señor, como esos hombres que pueden dar libertad, Señor, palabras de ánimo, Señor, palabras que conforten y que muestren, Señor, que la respuesta está en ti, Señor. Bendecimos a Colombia, vamos, bendiga a Colombia, bendiga a los niños de Colombia, los jóvenes de Colombia están en tus manos, los niños, Señor, los adolescentes, los que están allí, Padre, en las calles, Señor, tócalos en el nombre de Jesús, Padre, y declaramos, Señor, a Colombia una tierra de bendición, tierra que fluye leche y miel. Tal vez ahorita hay caos, hay confusión, pero nosotros no nos movemos por lo que vemos, caminamos es por fe, Señor, y por la fe vemos, Señor, que hay paz, que hay libertad, que hay provisión, que hay abundancia, que hay libertad, Señor, en los gobiernos. Oh Padre amado, y que se levanta la iglesia en este tiempo, una iglesia que cree, Señor, lo que dice tu palabra, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen? Dígale: Señor, declaramos tu gloria sobre esta nación, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre, gracias, gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Ahora, por la fe, dígale: Señor, gracias. Gracias, porque veremos tu gloria. Vamos, confiésalo, dígale: Señor, veremos tu gloria. Bendiga esta ciudad. Bendecimos Cartago. Los que están en sus casas, usted de otra ciudad, de otro país, bendiga ese país. Bendecimos nuestra nación y damos gracias porque creemos, Señor, que aunque en este momento hay dolor, Señor, nuestra tristeza se cambiará en alegría, nuestro lamento saldrá de allí, Señor, y cantaremos, nos regocijaremos
y daremos gloria al que vive por los siglos de los siglos. Que ya no habrá más sequedad, sino que habrá abundancia. Habrá abundancia, habrá provisión, Señor. Lo declaramos, las empresas, las medianas y grandes empresas. Usted que es comerciante, usted que tiene un negocio, usted que trae una empresa, bendiga la empresa donde está. Bendiga a los que están allí como representantes y dele gracias a Dios por ello. Dígale, Señor, ayúdalos. Ayuda a los empresarios de este país. Ayúdalos, Señor. Las pequeñas, grandes y medianas empresas. Oramos por ellos, Señor. Oh, en el nombre de Jesús, estamos en tus manos, Señor. Bendice esta nación, Señor. Bendice a Colombia, Padre. Más sangre, Señor, no más violencia, Padre. Tú eres el que puede sanar, Señor. Solo tú puedes librar, Señor. También oramos, Señor, por los países vecinos, Venezuela, Honduras, Señor, donde se ha querido levantar, Señor, este espíritu antagónico, Señor, de subyugar al pueblo, Señor. Allí en Brasil, Señor, son países donde ha habido tanta cosa, Señor. Ten misericordia, Padre. Ten misericordia, Señor. Y por favor levanta la iglesia, Señor. Que antes de esto nos una más, Señor. Quita el orgullo de muchos en este tiempo, el miedo de muchos. Hay gente que tiene miedo, Padre, pero sabemos, tu palabra dice que tu perfecto amor echa fuera el temor, Señor. Y ese amor eres tú, Señor. Que la iglesia no se apague, sino que se levante, se avive, Señor, en este tiempo. Levanta a los pastores, Señor, las familias. Levanta a los jóvenes de este tiempo, Señor. Que podamos ser luz en la oscuridad. Que podamos resplandecer en medio de este tiempo, Señor. Que nos levantemos y hagamos lo que tú nos has mandado a hacer, Señor. A declarar vida y no muerte. A declarar paz y no destrucción. A declarar restauración, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te lo pido en esta hora, Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Gracias porque creemos que tú estás en medio de nosotros, Señor. Te damos la gloria a ti en esta hora, Señor. Y los que tal vez nos estén viendo por primera vez, o si estás por primera vez, puede decirle, Señor, hoy yo reconozco que necesito de ti. Hoy te pido perdón por mis pecados, Señor. Hoy te pedimos perdón, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdónanos, Padre. Solo tú puedes, Señor, cambiar. Solo tú, Señor. Ten misericordia, Señor. Sálvanos. Salva a cada familia, Señor. Hoy reconocemos que separados de ti nada podemos hacer, Señor. Hoy te pedimos nuevamente, escribe nuestro nombre, Señor, en el libro de la vida, Señor, y nunca lo borres de allí, Padre. Por favor, Dios, obra en este tiempo, Señor, y ayúdanos, Dios. Yo te doy gracias. Quedamos en tus manos en esta hora, Señor. Cúbrenos con tu preciosa sangre. Guarda a cada familia, Señor. Y gracias porque creemos, esto es la fe, que por fe, Señor, tú estás obrando. Estás obrando, Señor. Aunque no lo podamos ver, tú estás obrando, Señor. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Te damos toda la alabanza, Padre. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Hola, hola. Dios les bendiga. Queremos recordarles que a partir de mañana a las 6 de la mañana iniciamos nuestro tiempo de oración, así que los esperamos a todos en nuestro canal de YouTube. Vamos a tener 7 días de oración y ayuno desde el mañana lunes hasta el próximo domingo. El próximo domingo tendremos tiempo también de ayuno y oración en los 2 servicios, y después del último servicio vamos a quedarnos 1 horita en oración. Si usted quiere participar de una cadena de oración de viernes a domingo, puede inscribirse y apadrinar 1 hora del día para estar orando. Así que Dios los bendiga, que tengan un feliz fin de semana y que el Señor los guarde. Bienvenidos a la Iglesia Centro Evangelístico Cartago. Mayo es el mes de la alabanza y la adoración. Los invitamos juntos a vivir esta experiencia. Si deseas realizar tu aporte voluntario, comunícate al 311-7636-228 o realiza la transferencia a la cuenta de ahorros del Banco Colpatria, a nombre de la Iglesia Panamericana de Occidente. Recuerda nuestra transmisión miércoles a las 7 de la noche y domingos a las 9 de la mañana. Oración en la mañana, martes y jueves de 6 a 7 de la mañana, la mejor manera de iniciar el día. Grupo Familiar Web, los jueves a las 7 de la noche por la plataforma Zoom. Recuerda solicitar el enlace. Un solo pueblo, un solo clamor. Jueves de 9 a 10 de la noche por el Facebook. Los sábados tendremos el grupo de adolescentes y jóvenes a las 5 de la tarde. No te lo pierdas. Si deseas ser parte del discipulado, comunícate al 311-7636-228. Y recuerda nuestras redes sociales, Facebook, YouTube y WhatsApp, para que no te pierdas ninguna de nuestras actividades. Iglesia Centro Evangelístico Cartago, apasionados por Dios, su palabra y el cuidado de las familias.